Continuamos en esta cápsula, vamos a ver todavía sobre estos procedimientos referentes a la patria potestad, tutela, adopción, y por esto es que vamos a hablar ahora sobre la adopción nacional e internacional. Y por esto vamos a empezar diciendo o dar el concepto de adopción, que es el estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación de hijo de él o de los adoptantes y estos los deberes y derechos inherentes a la relación paterno-filial. La adopción es el vínculo filial creado por el derecho. Por esto es que hay principios que rigen la adopción y por esto es que en todos los casos de adopción se considerarán preferentes los intereses del adoptado sobre los de los adoptantes. También el que adopta tendrá respecto a la persona y los bienes del adoptado los mismos derechos que tienen los padres respecto de las personas y los bienes de los hijos. También el adoptante o los adoptantes darán nombre y sus apellidos al adoptado. Y también podemos decir que cuando se realice un procedimiento de adopción, en todo momento deberá asegurarse, para seguridad del menor, en el interés superior de la infancia, que las personas y también entidades cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido debidamente asesoradas e informadas por la autoridad competente y también pudiendo ser el sistema o también Consejo Nacional, Estatal o Municipal de Familia sobre las consecuencias legales de la adopción y del consentimiento otorgado. Y en este último caso, sobre las consecuencias de la ruptura de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen. También el consentimiento ha sido otorgado libre de vicios ante cualquier persona, como se señaló antes, previa asesoría y por escrito ratificado ante el juez que conozca el procedimiento de adopción. En el caso que medie urgencia ante el agente del Ministerio Público, el que deberá entregar al juez el documento en que consta el consentimiento y la causa de urgencia. También cerciorarse que en el consentimiento para la adopción no ha habido pago o compensación alguna. Y también cuando sea la madre que ha alumbrado al menor la que otorga el consentimiento para la adopción, la proporcione por lo menos 20 días después del nacimiento de su hijo. También podemos decir que el adoptante o los adoptantes, según el caso, han recibido por parte de la autoridad competente, ya sea el sistema o Consejo Nacional, estatal o municipal de la familia, la debida asesoría y capacitación sobre los alcances psicológicos, afectivos y jurídicos de la adopción. En el caso de las madres menores de edad no emancipadas, el consentimiento otorgado se haga conforme a lo establecido en la ley. Y esto quiere decir con el consentimiento de aquellos que ejerzan la patria potestad o la tutela. También las autoridades velen y provean al menor sujeto de adopción un hogar y condiciones para desarrollarse integralmente, con calidad de vida y en un medio familiar armonioso y saludable, y desde la solicitud durante el trámite y hasta que éste concluya, él o los adoptantes deben probar que gozan de salud física y emocional para cumplir con las funciones que el ejercicio de la maternidad y o la paternidad derivada de la adopción exigen. También el trámite para celebrar las adopciones deberá realizarse ante el juez de lo familiar o de primera instancia del lugar en que resida él o los adoptantes. El trámite de adopción quedará concluido en el momento que cause ejecutoria la resolución del juez que conoce de la causa y en el procedimiento correspondiente. El juez que apruebe y también resuelva sobre la adopción remitirá una copia de las actuaciones en el procedimiento y de la resolución al juez del registro civil para que levante las actas correspondientes. El sistema o Consejo Nacional, estatal o municipal de la familia, en todos los casos de adopción, deberá darle seguimiento a la misma y desde que aprobada con objeto de vigilar que se cumpla con los fines para los que se otorgó, tomando en su caso las medidas que sean necesarias para lograrlo. Y cuando el sistema o Consejo Nacional, estatal o municipal de la familia lo considere pertinente, podrá solicitar al juez que conozca del proceso de adopción otorgue en forma temporal la custodia del futuro adoptado o los adoptantes y para lo cual estos deberán haber cubierto todos los requisitos de ley y el juez deberá resolver de plano. Por esto es que la custodia otorgada en los términos anteriores podrá revocarse por el juez que lo otorgó
a petición fundada del agente del Ministerio Público o del sistema o consejo estatal o municipal de la familia. Ahora vamos a continuar hablando un poco, ya que vimos esta parte de la adopción nacional. Vamos a hablar ahora sobre la adopción internacional. Y la adopción internacional es aquella en la que la solicitud de adopción se presenta por personas cuya ciudadanía es distinta a la mexicana y que tienen residencia habitual en su país de origen. Tiene como objeto incorporar en una familia a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y en lo conducente por las disposiciones de la legislación civil. Los instrumentos internacionales aplicables son la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción de menores, cuyo decreto de aprobación por el Senado de la República fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1987 y el decreto de promulgación del 21 de agosto de 1987 y la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional y con decreto de aprobación por el Senado de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1994 y el decreto de promulgación el 24 de octubre de 1994. El carácter internacional de la adopción no se da en virtud de la nacionalidad de los adoptantes o del adoptado, sino por la residencia habitual y domicilio de los mismos. Implica la intervención de estructuras jurídicas, administrativas y legislación de dos estados diferentes. Esto, que la residencia habitual de las partes está ubicada en estados diferentes y por último el traslado del menor y esto último requiere de dejar al menor lo más protegido probable en atención a sus derechos fundamentales y el interés superior del niño, y lo que aparentemente se logra también cuando nuestra legislación dispone que dichas adopciones tendrán la modalidad de plenas. Por esto podemos decir sobre la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción de menores, que es de carácter regional, por lo que solo obliga su cumplimiento a los estados integrantes de la OEA que lo hubieran ratificado, y es así como la convención se aplicará a la adopción de menores bajo la forma de adopción plena cuando el adoptante o adoptantes tengan su domicilio en un estado parte y el adoptado su residencia habitual en otro estado parte. También podemos decir de la Convención sobre la Protección de Menores y la cooperación en materia de adopción internacional, tiene como primordial objetivo el proporcionar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una adecuada en su estado de origen y mediante el establecimiento de medidas y procedimientos que garanticen que este tipo de adopciones se realicen tomando como base y como meta tanto el respeto de los derechos del niño como la verdadera consecución y vigencia del principio relativo al interés superior del niño, y todo esto mediante la creación de un sistema de cooperación mundial. También podemos que establece que la adopción internacional en la que un niño con residencia habitual en su estado de origen deba ser trasladado a otro. Por esto también podemos hablar ahora sobre por lo que hace a los estados receptores, es que la convención los obliga fundamentalmente a que para que puedan tener lugar las adopciones y sean válidas, las autoridades competentes en estos estados realicen estudios de todo tipo, socioeconómicos, psicológicos, y esto para que les permitan constatar que los padres solicitantes son adecuados y aptos para adoptar al niño. También deberán constatar y garantizar que el niño que quiere ser adoptado ha sido o será autorizado a entrar y salir y residir permanentemente en ese estado. Sobre las autoridades competentes podemos decir que resulta importante lo relativo a estas autoridades que son acreditadas para conocer de las adopciones internacionales y por esto, independientemente del conocimiento e intervención que corresponda a la autoridad judicial u otras instancias nacionales, podemos decir que estas autoridades se les llama autoridades centrales y tendrán como objetivo fundamental el de vigilar y dar cumplimiento a las obligaciones y procedimientos contenidos en esta convención, y a través de ellas se evitará cualquier tipo de abuso o acto ilícito con motivo de la adopción.
Y pues que esto es que cada estado parte podrá designar una o más autoridades centrales a las que les otorgará determinada competencia territorial o personal y a las que deberán enviarse todas las actuaciones relativas a la adopción para seguir los procedimientos correspondientes para su tramitación. Hasta aquí concluimos este tema también de la adopción nacional e internacional y también con esto concluimos ya la materia.